Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Vosotros creéis en la existencia de fallos en la realidad? Lugares que, frecuentas constantemente y de repente entras en una especie de baja densidad y descubres que ese lugar tan familiar deja de serlo, tiene diferencias. Esta es la temática del misterio sobre lugares a otra dimensión, lugares donde el velo se entremezcla con universos paralelos. Existe una amplia casuística, la gran mayoría es falsa, pero otras tienen datos que te dan a entender que por lo menos hay algo muy raro. De hecho, algunas de estas temáticas se relacionan con el missing time. Dentro de la ufología hay encuentros con ovnis o con humanoides que causan una dilatación temporal y una pérdida del tiempo del sujeto. Para una persona parece que ha pasado una hora y realmente son 12, 13, pero lo percibe como algo mínimo. El caso que hoy os traigo hace referencia al día 10 de agosto del año 1901. Es antiguo, pero tiene su sentido. Tenemos a dos mujeres, Charlotte Anne Morbelli y Eleanor Jourdain. Estas personas deciden hacer una excursión a los jardines del Palacio de Versalles. Van allí y mientras caminaban por los alrededores del Gran Trianon, cerrado ese día al público, las dos mujeres se desvían por el camino principal. Aunque llevaban una buena guía turística, con los planos del lugar y demás, se perdieron completamente. Y fue entonces cuando empezó a ocurrir lo extraño. Se toparon con una pequeña casa donde una mujer les hacía señas. Les decía, venir, venir. Ellas no hicieron caso y siguieron perdiéndose por esos caminos que no reconocían en los planos. Encontraron a varios jardineros y les llamó la atención sus ropajes. Parecían estar vestidos de una época muy antigua. Luego se cruza con hombres con uniformes desconocidos, también muy antiguos y que para nada se parecía a la guardia del año 1901. Además destacan mucho que las personas con las que se cruzaban veían en su rostro una sensación de opresión, melancolía, una tristeza profunda, algo que les puso también como en alerta. Algo profundamente perturbador les estaba ocurriendo a estas personas. Además, ellas describen el ambiente, la luz, hasta el sonido habían cambiado abruptamente. De hecho, cuando se perdieron, notaron como un cambio de densidad. No saben describirlo bien, como si hubiesen traspasado una densidad mucho más agobiante, una dilatación en la luz. Pasan varias horas perdidas, encontrando todo eso extraño, y de repente ven a un hombre que tenía la viruela. Y esto lo pueden notar en todas las marcas que tenía en la cara. Un hombre con la viruela, con expresión furiosa, las observa fijamente. Ellas salen corriendo. Les da mucho miedo ese hombre. Salen corriendo, cruzan un pequeño puente y al otro lado encuentran en el pasto, en el césped, a una mujer que parecía estar pintando y estaba vestida con un traje del siglo XVIII. Ella dibujaba en silencio, les causó cierto sentimiento emotivo y ellas continuaron por los caminos hasta que de repente todo vuelve a la normalidad. Encuentran a otros turistas, encuentran el palacio con esa nueva densidad que ellas recordaban, con ese cambio de luz, algo mucho más alegre. Las dos se miran y saben que ha pasado algo muy raro. Empiezan a tomar el té en la sala del palacio con la gente, con los turistas que habían ido a Versalles, y vuelven a su casa, y allí es cuando se dan cuenta de que quizás habían viajado a otra dimensión, a otra época. Esa es la historia, pero ahora vienen los datos que os van a dar mucho que pensar. Estas dos mujeres no eran dos personas comunes, no. Eran
unas académicas del más alto nivel. Una de ellas, Charlotte Anne Morbelli, era directora del St. Hugh's College de Oxford. Y la otra, Eleanor Jourdain, era subdirectora de la Academia de Formación Científica Avanzada. Volvieron a Versalles en multitud de ocasiones para encontrar el camino y el puente, pero jamás lo encontraron. Hicieron todo el recorrido muchísimas veces y no hallaron el camino ni las cosas que habían visto en esa extraña experiencia. Empezaron a investigar a nivel académico la historia, el palacio, las historias de sus personajes, y tanto los caminos, la ropa y todas esas personas parecían que correspondían al año 1792, cuando la Revolución Francesa comenzaba a despertar. De hecho, incluso descubren en sus investigaciones, porque estas dos mujeres se pusieron muy en serio a investigar qué es lo que les había ocurrido, y descubren los dibujos de una pintora llamada Moberly. Ella, en sus dibujos, les mostró una figura que parecía a aquella chica que estaba dibujando en el césped, y resulta que la identifican, era la mítica María Antonieta. Parece ser que habían viajado a través del tiempo y habían visto a María Antonieta. El vestido era el mismo, su posición en el jardín también, coincidía con los relatos históricos. Ellas también encuentran otras cosas, como por ejemplo, encuentran el diario de una mujer llamada Madame Elof, un diario de una modista de la época, y ella describió en esa época los trajes, cómo los tenía que hacer, y correspondían exactamente con lo que habían visto estas dos mujeres. También encuentran un mapa del Palacio de Versalles, pero del año 1783, y logran identificar en ese antiguo mapa el mismo recorrido por el cual ellas dos se habían movido en esa especie de experiencia dimensional. El mismo recorrido, incluso pasando por un puente que no está, y han ido después de esa experiencia muchísimas veces y no encontraron ese puente. Sin embargo, lo recordaban y lo sintieron. Ojo, 10 años después de esta experiencia, porque fue en 1901, pero en 1911, publican un libro llamado An Adventure. Un libro donde ellas se cambian el nombre, se hacen llamar Elizabeth Morrison y Frances Lamont, y cuentan toda la experiencia. Se cambian el nombre porque si ellas hubieran puesto que era una experiencia real, claro, como están a nivel académico tan avanzado, directora del College of Oxford y subdirectora de formación científica avanzada, pues hubieran tenido un desprestigio, la burla e incluso podrían haber perdido su trabajo. Sin embargo, querían contarlo en ese libro, su experiencia, a pesar de que cambiaron sus nombres, porque creían que alguien contactaría con ellas de alguna forma y así les daría más datos de esta increíble experiencia. Lo que no sabían es que ese libro, An Adventure, fue un total éxito. Fue un éxito absoluto y por lo tanto, 30 años después, deciden revelarse a sí mismas y decir: era nuestra historia, era real. Fuimos nosotras las protagonistas. Ellas defendieron durante toda su vida de que esa experiencia fue una especie de viaje en el tiempo, un desdoblamiento temporal. Habían cruzado hacia el pasado. Con el tiempo también surgieron varios detractores de la experiencia. Hubo un hombre llamado Philip Julian que decía que simplemente estas mujeres se toparon con una fiesta de disfraces temática. Además dijo que allí se organizaban muchas fiestas temáticas, sobre todo por un poeta llamado Robert de Montesquieu. Sin embargo, fue muy fácil desmontar su teoría, porque no existen registros de ninguna fiesta de disfraces el día que estas mujeres vivieron la experiencia. Si no hay registros, si no se produjo esa fiesta de disfraces, entonces, ¿qué es lo que les ocurrió a estas mujeres? Se desmontó rápidamente la teoría de Philip. Pero lo más inquietante era el puente.
No existe un puente allí en Versalles, al menos en la época, y ellas recuerdan perfectamente haber pasado el puente. Sin embargo, el puente sí que estaba en los planos del 1700. ¿Cómo lograron encontrarlo? Es un completo misterio. Llegados a este punto, aquí llegamos al final de este programa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es una experiencia de mundos paralelos? ¿Existen portales en diferentes puntos de la Tierra que, por un factor desconocido científicamente, nos transporta a esos lugares? ¿Somos nosotros los fantasmas de otros tiempos y al revés? Es muy interesante, ¿eh? Hay lugares cargados magnéticamente, pero no sabemos el por qué ocurre. O, sin embargo, también podemos pensar, ¿se inventaron todo esto? ¿Es una estrategia para vender libros? Una estrategia extraña, ya que se esperaron 30 años para decir, no somos las autoras. No lo sé, amigos. Lo que sí que sé es que este es uno de los muchos misterios que existen sobre esta temática. Y ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.